noches con todas y todos ustedes. Realmente para Ruth y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en el JONACAP, particularmente poder servirles con las exposiciones bíblicas. Vamos a presentarnos brevemente, aparte de lo que tú, Javier, ya has dicho, y luego de esto, de lleno vamos a las exposiciones. Entonces, Ruth. Muy bien, un gusto saludar a cada uno de ustedes. Es una gran alegría y que nos permite la tecnología participar en su evento, ¿no? Yo soy Ruth, soy de Nueva Zelanda, pero ya residente en Ecuador casi 20 años. Servido con la CESE desde 2002 como asesora, líder del equipo, área de capacitación y ahora como secretaria general. A ver, tenemos dos hijas de 14 años y 10 años. También mi mamá vive con nosotros aquí en Ecuador. A ver, dejo que presente a Josué y hay tal vez un par de datos más personales para que nos conozcan un poquito. Bueno, mi nombre es Josué. En efecto, como ya mencionó Javier, yo serví como secretario general de la CESE hasta el 2019. Ahora soy miembro del equipo regional de IFES América Latina, sirviendo específicamente en el área de conectar con la universidad, de la cual Gustavo Sobarzo también es parte del equipo acá en América Latina. En estos momentos, o más que en estos momentos, en este semestre, inicié estudios de maestría en investigación en teología. Entonces, una vez más, tengo la alegría y el desafío de ser un estudiante. Eso, ¿algo más que quieres añadir? Sí, algunos estudios en teología también. Y mi primera carrera es odontología. Y muy eventualmente hago ahora odontología, ¿no? Bueno, de mi parte, estudios de pregrado en fisiología y nutrición y después en desarrollo comunitario y en teología. Me gusta mucho la playa, me gusta mucho las áreas verdes, salir a la naturaleza, me gusta mucho el arte y me encanta el ceviche de camarón del Ecuador. Si no lo has probado, tienes que probar. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, empecemos con nuestra reflexión y con nuestro camino por Colosenses. Entonces quiero animarles a que tengan sus Biblias en cualquier formato, sea así impreso o digital, y que por favor lo tengan a la mano, que vamos a hacer la parte, en alguna manera, introductoria a Colosenses. Muy bien. A ver, miren, me dan un segundito, quiero compartir pantalla. Muy bien, ahí creo que ustedes pueden ver pantalla. Muy bien. Excelente. Miren, el evento, como ustedes lo han denominado, es reconciliados, reunidos y revestidos. Y una vez más, Rudy y yo queremos expresar nuestro agradecimiento por el privilegio de poder servirles estos días con las exposiciones bíblicas. Ruth estará a cargo de las dos últimas exposiciones bíblicas. Ella les acompañará el sábado en el tiempo de exposiciones bíblicas y yo estaré acompañándoles el viernes y hoy día domingo, ¿sí? Entonces, para nosotros, como les digo, es un privilegio y además también nosotros aprendemos muchísimo también al explorar la palabra y poder articularla de tal manera que podamos compartirla también con ustedes. Vamos a empezar con, a ver, un segundito. Ya. Miren, voy a concentrarme entre hoy y mañana en Colosenses, en el capítulo 1, desde los versos 3 hasta el verso 33. ¿Sí? Ese es por donde vamos a concentrarnos
en estos dos días. Desde el verso 3 hasta el verso 23, quiero que tomen en cuenta por lo menos 3 ideas centrales alrededor de este texto. Una es lo que dice el texto, también cómo lo dice y a quién se lo está diciendo, por lo menos en esta sección. Lo que dice el texto, cómo lo dice y a quién se lo dice. Eso me parece importante porque afecta también cómo uno entiende el resto de la carta y particularmente esta porción. En estos 23 primeros versículos, o por lo menos desde el 3 hasta el 23, Pablo y Timoteo están reconociendo el fruto del evangelio allí en los colosenses, en esta comunidad cristiana en Colosas. Lo segundo que Pablo está diciendo allí es que tanto Pablo como Timoteo desean que este fruto se conserve y se incremente en los colosenses. Y finalmente, lo que Pablo también está diciendo allí es que él identifica a Jesús como la fuente del fruto del evangelio que están viviendo los colosenses. Eso es lo que dice. Se reconoce el fruto del evangelio. Pablo y Timoteo desean que se conserve y se incremente este fruto en los colosenses. Y también, y fundamentalmente, Pablo y Timoteo identifican a Jesús como la fuente de este fruto del evangelio. Y lo van a reiterar a su manera 3 veces. Es Jesús el que les permite vivir de esta manera a los colosenses. Es Jesús la fuente de este fruto. Eso es lo que dice, y vamos a verlo con un poquito más de detalle en los siguientes minutos. Pero aparte de lo que dice, o lo que dicen Pablo y Timoteo, porque son ellos quienes se dirigen a esta comunidad, aparte de lo que dicen, es importante notar cómo lo dicen. Pablo y Timoteo dicen lo que dicen en ciertas maneras, en ciertas formas. Y eso es lo que estoy llamando o describiendo como un marco litúrgico en el que Pablo y Timoteo ponen el contenido hacia los colosenses. Ellos están diciendo las cosas a través de la oración. Y es en 3 oraciones, 3 formas de oraciones que encontramos en estos 20 versículos que ellos expresan. Pablo y Timoteo elevan una oración de acción de gracias, una oración de petición y finalmente una oración de exaltación. Entonces está lo que dicen, pero también cómo lo dicen, porque tanto contenido como la forma o el fondo o la forma son importantes cuando Pablo y Timoteo, y en general para nuestra vida y para el Evangelio, en cómo comunicamos lo que queremos decir. Pero hay un marco litúrgico. Y ahí hay que notar ya que para Pablo y Timoteo, entonces, teología, por ejemplo, está muy apegada, muy junta. No está divorciada la teología, por ejemplo, de la doxología o de la adoración o de la oración. Porque justamente las cosas importantísimas, doctrinales, si queremos ponerlo de esta manera, o verdades teológicas, acerca del evangelio que Pablo y Timoteo comunican, lo ponen en un marco litúrgico y 3 maneras de oración. Y finalmente, luego de lo que dicen, cómo lo dicen y finalmente el tercer punto, a quién se lo dicen. Se lo están diciendo obviamente a un grupo de creyentes allí en la ciudad de Colosas en el primer siglo de nuestra era. Un poquito el perfil de este grupo de creyentes en Colosas es lo que vamos a llamarles creyentes a mi manera en Colosas. Según los especialistas en Colosenses, y lo que seguramente ustedes también ya han podido notar en su peregrinaje por este libro, es que para este grupo de creyentes allí en Colosas, Jesús es sin duda importante, pero no es central. Jesús es sin duda prestigioso, pero Jesús para ellos no es preeminente. Y esa es una de las razones por las que Pablo escribe y uno de los temas con los que Pablo y Timoteo quieren lidiar con esta congregación.
Es el estilo de creyente, como tienen ustedes allí en la imagen, a mi manera, ¿ya? Hace un momentito yo les mencioné que estoy en mi tercera semana de unos estudios en teología y providencialmente, justamente en esta semana, recibí un artículo para leer y es un investigador chileno, por eso digo providencialmente, un investigador chileno, él es un sociólogo de la religión y también desde la sociología de la religión, él está haciendo la sociología de la creencia. Y a partir de algunos casos en Chile, él está investigando maneras de creer en América Latina. Y desde la experiencia en Chile, este autor, no sé si para algunos de ustedes es conocido, yo primera vez que lo escuché y en este artículo, es Christian Parker, y lo escribe en 2008. Su artículo se llama Pluralismo religioso, educación y ciudadanía. Entonces, él describe en este artículo, dice, un tipo de creyente que está surgiendo en esta, por lo menos para la época del estudio, la primera década del 2000, dice, un tipo de creyente que podemos llamarlo el creyente a su manera. Entonces, es el tipo de creyente que tiene opciones no formales o prefiere opciones no formales ni institucionales para la religión, ¿sí? Cuestiona una identificación religiosa tradicional. Es un creyente, pero es un creyente sin religión. Eso es como lo describe Christian Parker. Y él lo llama, es el creyente a su manera. Entonces dice, por ejemplo, se identifica a sí mismo como católico o se identifica a sí mismo como evangélico, pero no tiene ningún problema en ser plural, en abrazar otras creencias o prácticas. Entonces, por ejemplo, dice, es católico, es evangélico, pero también cree o practica cuestiones de maleficios, brujerías, astrología, reencarnación, cree en fantasmas, en extraterrestres, cree o practica también algunas formas de shamanismo. Obviamente no podemos crear una correspondencia entre lo que ocurre en Chile o lo que ocurre en América Latina y lo que está pasando o lo que estaba sucediendo allí con los creyentes en Colosas. Pero mentalmente vi algunas como potenciales coincidencias. Lo que dicen algunos especialistas en el libro de Colosenses es que primero no se puede conocer a ciencia cierta cuál era el tipo de creencia que les estaba llamando la atención a los colosenses y seduciendo su mente y su corazón. Pero lo que sí se puede describir es que aparentemente para estos colosenses no había mayor problema en, por ejemplo, tener a Cristo, pero también creer y practicar cosas acerca de ángeles. Tener a Cristo y también creer o practicar cierto tipo de regulaciones respecto de fiestas o de comidas o de algunas costumbres. Como voy a leer otra vez la frase que tienen ustedes allí en la imagen, en la presentación. Los creyentes a mi manera allí en Colosas. Jesús es sin duda importante para ellos. No dirían lo contrario, pero parecería que no es central para estos creyentes. Sin duda, Jesucristo es prestigioso para ellos, pero no es preeminente. Y eso es parte de lo que Pablo y Timoteo quieren conversar, dialogar, parte de lo que quieren lidiar con estos creyentes. Obviamente en Colosenses, parte de lo que a quién se lo dice, los colosenses son creyentes, son relativamente nuevos en la fe. La iglesia o las iglesias a las que ellos asisten fueron fundadas por Epafras, quien sí conocía a Pablo. Es muy probable que Epafras y Pablo se conocieron en Éfeso, desde el trabajo misionero que Pablo hizo en esta ciudad. Y Epafras es entonces el fundador de la iglesia en Colosenses, en Hierápolis y también en Laodicea. Él es el pionero de estas iglesias. Es justamente a partir de él que Pablo llega a conocer esta congregación.
Seguramente han notado al recorrer esta carta que los colosenses entonces son creyentes, son relativamente nuevos en la fe. Se les describe como haber pasado del reino de las tinieblas o de la oscuridad al reino de Jesucristo. El evangelio está creciendo entre ellos. Entonces, antes tenían una vida de no creyentes o no cristiana también. Parte también de lo que se nos cuenta acerca de los colosenses es que están parcialmente seducidos por algunas prácticas que ya las mencionamos hace un ratito. Pero ahí están algunos detalles respecto de a quién se lo están diciendo. ¿Sí? Lo que quiero enfatizar es esto de ser creyentes a su manera o creyentes a mi manera. Jesús es importante, pero no es central, es prestigioso, pero no es preeminente. ¿Cómo les empieza a decir cosas Pablo? Se los dice en un marco litúrgico. Se los dice a través de una oración de acción de gracias, una oración de petición y una oración de exaltación. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo y Timoteo a los colosenses? Reconoce en ellos el fruto del evangelio, ¿sí? Dice, reconozco la fe en Jesucristo y el amor por los santos que ustedes tienen. Lo segundo que les dice Pablo y Timoteo es que, miren, realmente el fruto que ustedes ya tienen, es bueno que se conserve, y no solamente que se conserve, sino que se incremente. Y por eso él va a interceder por ellos, va a hacer una petición, una oración de petición para que ellos conozcan la voluntad de Dios y para que vivan una vida digna del Señor. Y al decir estos dos elementos, reconoce el fruto y que ese fruto se conserve y se incremente, que Pablo reconoce a Jesús como la fuente de este fruto. Y eso es bien importante porque Pablo reiteradamente en cada una de estas oraciones siempre va a apuntar a Jesucristo como la fuente de los frutos del Evangelio que los colosenses están ya disfrutando o están viviendo. Vamos a dar lectura al texto bíblico. Eso fue una manera de introducción y de un gran panorama de lo que vamos a ver en estas dos sesiones. Quiero que por favor tengan sus Biblias abiertas en el Carta a los Colosenses, capítulo 1, versos desde el 3 hasta el 14. Leamos. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Oremos. Padre, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia. Te rogamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, de tal manera que mientras vamos explorando tu palabra aquí en la carta a los Colosenses,
tú abras nuestros ojos, abras nuestra mente, nos hagas, Señor, una comunidad que va a discernir tu palabra y una comunidad empoderada por tu Espíritu Santo para dar frutos de obediencia en lo que tú nos vas a mostrar. Dejamos en tus manos, Señor, el resto del evento y que estas expectativas, Señor, de comunión, de comunidad, de aprendizaje, de capacitación, se puedan cumplir con la guía y con la ayuda tuya. Muchísimas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Miren, vamos con la primera oración. La oración de acción de gracias. Pablo y Timoteo abordan pastoralmente a esta comunidad. Y ahora vamos a ponerle este nombre a esta comunidad de creyentes a su manera. ¿Sí? Ya hemos definido lo que estoy diciendo con esto. Pablo y Timoteo abordan pastoralmente a esta comunidad, agradeciendo al Señor por los frutos del Evangelio. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Y es así como Pablo y Timoteo empiezan a abordar a esta comunidad. Hay varias cosas que les van a decir, pero las ponen en un marco litúrgico de una oración de acción de gracias. Para Pablo, con esta mente teológica brillante que él tiene, y eso se repite en otra de sus cartas también, empieza con oración. A veces es una oración de exaltación con la que empieza, por ejemplo en Efesios, acá en Colosenses, empieza con acción de gracias. Pero para Pablo, entonces, teología y adoración van de la mano. Doctrina y culto. Verdad y devoción van en un solo paquete. Y eso es lo que yo he llamado ahora la pastoral de la oración de acción de gracias. Pablo empieza agradeciendo al Señor por esta comunidad. Ya vamos a ver por qué agradecieron. Hay un contenido por este agradecimiento. Pero ya de primerazo es una de las cosas que nos empieza a llamar la atención justamente de las acciones de Pablo y de Timoteo. Empiezan agradeciendo al Señor por los frutos del Evangelio. Y esto es lo que ellos reconocen, los frutos del Evangelio. Esa es la razón por la que están dando gracias. Pablo y Timoteo reconocen específicamente dos virtudes en esta comunidad. Ellos reconocen la virtud de la fe en Cristo y lo que ellos llaman el amor por todos los santos. Esas son las dos virtudes que ellos están reconociendo. Nos dicen allí, en el versículo 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, y luego sigue explicando el porqué de aquello. Pablo y Timoteo empiezan dando gracias al Señor por la fe en Jesucristo y por el amor por todos los santos que los colosenses tienen. Una oración de acción de gracias. Y esta pastoral de oración entonces se convierte en un mismo acto, en una pastoral de la afirmación. Pablo y Timoteo miran, por decirlo de alguna manera, a esta comunidad, aunque nunca habían estado presentes personalmente o físicamente con ellos, pero miran en esta comunidad y reconocen las virtudes que tiene esta comunidad. Y es las virtudes de esta comunidad, en este caso, fe en Cristo y el amor por todos los santos, que motivan a Pablo y Timoteo a elevar esta oración de acción de gracias. Ahora, quiero ahí darles 30 segundos para que hagan lo siguiente. Piensen ustedes en su núcleo o célula o grupo universitario, en su ciudad o en su universidad, y reconozcan, así en 30 segunditos, reconozcan la fe en Cristo de sus compañeros y compañeras y el amor que ellos tienen por otra gente. Traigan a su memoria actos, palabras. Y les invito a que una vez que los hayan reconocido, entonces se detengan por unos segundos agradeciendo al Señor justamente por la fe en Jesucristo y por el amor por los santos
de sus colegas, de sus pares allí en el GBUch. Adelante. Muy bien, avanzamos. Tenemos allí la pastoral de la oración de acción de gracias y la pastoral de la afirmación. Ahora, Pablo y Timoteo también recuerdan la fuente de las virtudes de esta comunidad. Si hay fe en Jesucristo y si hay amor por todos los santos, dice Pablo y Timoteo, eso es por la esperanza que ustedes tienen reservada en el cielo. Eso es por el poder del Evangelio y eso es por la acción del Espíritu Santo. Justamente van a mencionar eso, la esperanza, el poder del Evangelio que no solamente está presente, sino que crece, así como crece en el mundo, crece entre ustedes, les dicen ellos. Y también por la acción del Espíritu Santo. En el verso 8 específicamente dice, fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu, el amor que viene del Espíritu. Pablo y Timoteo recuerdan la fuente de estas virtudes, la fuente de esta experiencia que tienen estas personas. La esperanza reservada en el cielo, el poder del Evangelio y la acción del Espíritu. Es lo que ahora he llamado un tipo de pastoral que genera identidad en el Evangelio. Y esto era clave realmente para estos creyentes. Estos creyentes, a su manera, necesitaban realmente reforzar en su conciencia cristiana que lo que viven, lo viven en el Evangelio, en Jesucristo, no realmente de otra manera. Entonces, miren, en esta oración de acción de gracias, Pablo también está generando, promoviendo esta identidad en el Evangelio de estos creyentes. Pablo y Timoteo también en esta misma oración y en este contexto de oración de acción de gracias, reconocen al líder y al pionero de la comunidad, Epafras. Le llaman el colaborador y fiel servidor. En el verso 7 dice, así lo aprendieron, se refiere al Evangelio, de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Menciona a Epafras, lo menciona como el pionero entre ellos, y dice, nuestro colaborador y fiel servidor. En esta oración de acción de gracias, Pablo y Timoteo también hacen una pastoral del reconocimiento de quienes nos sirven. Reconocer a quienes nos sirven. En este caso le dice colaborador y fiel servidor. Voy a pedirles igual 30 segunditos. Piensen ustedes y mentalmente reconozcan a quienes les están sirviendo. Puede ser de pronto el líder estudiantil en tu grupo de GBUch, puede ser tu asesor, tu asesora, o obrero u obrera, el secretario general, miembros del comité administrativo o de la junta, pero mentalmente reconozcan y agradezcan al Señor por estas personas. 30 segundos para hacerlo. Muy bien. Entonces, miren, cómo Pablo y Timoteo empiezan en un marco litúrgico con una oración de acción de gracias. Avanzamos, versos del 9 hasta el 15. Pablo y Timoteo también abordan pastoralmente a esta comunidad intercediendo por su vida cristiana. Lo que van a decir lo ponen en un marco de intercesión, no solamente acción de gracias, sino de intercesión. Con esto aprendemos, al igual que lo anterior, no solamente la pastoral de la oración de acción de gracias, pero también la pastoral de la oración de intercesión. ¿Por qué es importante la oración de intercesión? Porque en la mente de Pablo y Timoteo dicen,
no solamente nos vamos a gozar y a alegrar por los frutos del Evangelio que hay en sus vidas, realmente queremos que estos frutos se conserven en ustedes y se incrementen también con ustedes. Entonces, allí la oración de petición o intercesión juega un importante papel, porque ellos van a decir, vamos a orar por ustedes de tal manera que ustedes conozcan a plenitud la voluntad de Dios con la sabiduría y la comprensión que vienen del Espíritu Santo. Por esto vamos a orar por ustedes. Ya tienen algo, queremos que lo conserven y además que se incremente entre ustedes. Dice, desde el día en que lo supimos, no dejamos de orar por ustedes. Pablo y Timoteo oran con constancia, sin dejar de orar. ¿Cuál es el énfasis allí? Hay razones, hay peticiones, hay motivos de oración por los cuales nosotros nunca debemos dejar de pedir. Y este es uno de estos. Que conozcamos la voluntad de Dios más plenamente con la sabiduría y la comprensión que viene del Espíritu Santo. Que les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y luego vienen otras peticiones más. Pablo y Timoteo están enfatizando una pastoral del discernimiento espiritual maduro. Cuando Pablo y Timoteo mencionan acerca de conocer más plenamente la voluntad de Dios, no necesariamente se están refiriendo al tipo de preguntas que muy legítimamente todos tenemos. Bueno, ¿con quién me voy a casar o con quién debo empezar a, creo que ustedes hablan de pololear, qué carrera debo escoger, qué trabajo debo aceptar, etcétera, etcétera. Obviamente eso es parte de discernir la voluntad de Dios en particular para nosotros. Pero lo que se refiere Pablo es poder discernir el actuar, el obrar de Dios en su realidad y en su contexto a partir de lo que el Señor ya ha hecho en Jesucristo. El Evangelio está corriendo, el reino de Dios está presente, la resurrección está presente, la nueva creación ya está presente. Entonces, esto es discernir la voluntad de Dios. Discernir lo que el Señor ya está haciendo y cómo es que cada uno de nosotros o como comunidad estamos involucrados en este tipo de voluntad. Es por esto que he llamado esto la pastoral del discernimiento espiritual maduro. Y que además Pablo, por ejemplo, lo va a repetir en el verso 28 del mismo capítulo. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Y la palabra perfecto quiere decir aquel creyente maduro en su fe. Eso es lo que quiere decir perfecto. Pero ya en esta oración, él empieza a mencionarlo. Queremos e intercedemos para que ustedes conozcan la voluntad de Dios más plenamente con el tipo de sabiduría y comprensión que vienen del Espíritu Santo. Avanzamos. Pablo y Timoteo también animan a esta comunidad a través de una oración de intercesión a que vivan una vida digna del Señor. ¿Qué es esto de una vida digna del Señor? Vamos a leerlo ahí en el texto. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Una manera digna del Señor es básicamente decirles, miren, vivan según las expectativas del Señor. No vivan más allá, si es que eso es posible, pero tampoco vivan con menos de lo que espera del Señor. Y aunque inicialmente cuando pensamos en vivir de una manera digna del Señor, puede ser que sintamos el peso de tal vocación, vivir como es digno del Evangelio, pero miremoslo también desde el lado liberador, porque lo que nos está recordando Pablo y lo que nos pide el Señor es que vivamos cumpliendo sus expectativas, no más, no menos, con su propia ayuda. Pero esto nos libera también de tener que vivir con las expectativas de otro, con los planes para nuestra vida que otros tienen, o que un sistema tiene, o que un grupo tiene.
Debemos concentrarnos en vivir una vida digna según las expectativas, eso es lo que quiere decir, del Señor. Y esto abarca la totalidad. Pablo y Timoteo dicen, agradándole en todo. Por eso lo he puesto allí. Esta es una pastoral de una vida de la totalidad. Y ahí están, obviamente, los 4 elementos que no tenemos tiempo ahora para verlos uno por uno. Pero dicen, miren, estamos intercediendo por ustedes para que vivan según las expectativas del Señor, agradándole en todo. Y estas 4 características, que ustedes den fruto en toda buena obra, que sigan conociendo al Señor, que sigan conociendo el poder de Dios, que les va a capacitar para perseverar y resistir en toda circunstancia. Y finalmente, la vida digna del Señor significa vivir con gratitud, con agradecimiento por lo que el Señor ha hecho. Y finalmente, como parte incluso de esta oración, Pablo y Timoteo van a recordar una vez más la fuente y la posibilidad de esta forma de vida. Lo que les van a decir es, miren, ustedes ya tienen el Evangelio, conserven el Evangelio y que se incremente el Evangelio y sus frutos en sus vidas. Y por favor, no se olviden que esto es posible en sus vidas por la acción del Padre en el Hijo por nosotros o en nuestro favor. Por eso una vez más lo reitero allí, la pastoral a través de las oraciones de Pablo y Timoteo es una pastoral que genera identidad en el Evangelio. En los versos 12 y 13 va a decir, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, Pablo y Timoteo les están diciendo, ustedes experimentan redención. Han sido pasados de un reino a otro reino, el reino del Hijo. Esto es posible por la acción del Padre en el Hijo a favor de nosotros, por nosotros. Y eso es algo importantísimo que estos colosenses, creyentes a su manera, debían recordar. Y luego, que eso es algo que vamos a explorar ya el día de mañana, a partir del verso 15, Pablo y Timoteo van a hacer una oración de exaltación. Esos justamente estos versos desde el 15 al 20 específicamente. Una oración de exaltación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero no me adelanto, eso es para el día de mañana. ¿Qué es lo que les dice Pablo? ¿Sí? Pablo les dice, ustedes tienen los frutos del Evangelio. Conserven e incrementen los frutos del Evangelio. Y recuerden siempre que esto es justamente por el poder del Evangelio y la acción del Padre en el Hijo a su favor. Ustedes ya viven como gente redimida. Pablo ha dicho esto y lo ha puesto en un marco litúrgico, una oración de acción de gracias, una oración de petición o intercesión, y mañana vamos a ver esta oración de exaltación cargada teológicamente. ¿A quién se lo está diciendo Pablo y Timoteo? Lo que ahora he llamado estos colosenses creyentes a su manera. Para ellos, Cristo es importante, sí, pero no es central. Para ellos, Cristo es prestigioso, sí, pero no es preeminente. La gran invitación de Pablo y la gran invitación de Timoteo y la que el Señor nos hace a través de esta carta es darle a Cristo el lugar que Él se merece. Cristo debe ser central y Cristo debe ser preeminente en nuestras vidas. Muchísimas gracias por su atención y mañana continuamos.